canción hay en mi corazón desde que Jesús me tocó. Vida eterna tendré, yo con Él viviré, con amor mi pecado pagó. Una nueva canción hay en mi corazón desde que Jesús me tocó. Vida eterna tendré, yo con Él viviré, con amor mi pecado pagó. Oh, aleluya. Hola, ¿cómo están otra vez? Muchas gracias por estarnos siguiendo y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, una grande bendición para todos. Esperamos que así sea para sus vidas y que en este tiempo que estamos en casa aprendamos un poco más acerca de la palabra de Dios. El Señor nos muestre toda la riqueza que hay en ella para nosotros, para nuestras vidas, nuestras familias y para tener de Él toda la sabiduría. Y bueno, estamos llevando esta serie que es el perdón y hoy vamos a ver el siguiente tema que es perdonar a otros. Una parte muy importante después de haber visto el perdón de Dios a nosotros, ahora el perdonar a otros. Y bueno, vayamos a la escritura. Efesios capítulo 4, versículo 32 de la Biblia al día dice: sean bondadosos entre ustedes, compasivos, perdonándose las faltas que unos contra otros puedan cometer, de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. Esa es la base de perdonar unos a otros, que seamos bondadosos, es que también sigamos el ejemplo de Dios que nos perdonó a nosotros. Es lo que la palabra nos empieza a mostrar, que después de tener el perdón de Dios, nosotros también tenemos que ser igual a Él. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículos 14-15 en la Reina Valera 60. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta palabra nos vuelve a mostrar cómo Dios es un Dios justo y que nos ha dado su justicia en Cristo Jesús para que nosotros seamos librados de la paga del pecado, que es muerte, y así Él regalarnos vida eterna en Cristo Jesús. Pero también en su justicia quiere que nosotros seamos igual a Él y perdonemos a otros las ofensas que nos tengan, perdonemos a otros. Y yo sé que no es fácil dar el perdón. Muchas veces no estamos de acuerdo en darlo, muchas veces no está en nosotros poder hacer esa situación, pues hay cosas que nos hieren bastante, hay cosas que nos ofenden muchísimo, hay inclusive aquellos que nos han ofendido y todavía se burlan, y pues es muy difícil, pero Dios nos pide que lo hagamos y que lo hagamos bien, que hagamos esta situación como Él lo ha hecho, porque no solamente nos pedirá hacerlo, sino nos fortalecerá para poder hacerlo. Y bueno, la enseñanza de Jesús en la palabra pues es fuerte, pero también es algo que nosotros debemos de aprender a hacer, perdonar, para que no nos cueste tanto trabajo hacerlo. Y bien dice la escritura en Mateo 18, versículos 21 y 22, en la Nueva Traducción Viviente, dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¡Wow! El estándar de Jesús es muy alto. Eso quiere decir que 70 veces 7 al día es todo el tiempo, todo el tiempo. No puedes tú quedarte con alguna situación en tu vida contra otra persona, pues el Padre Celestial está al pendiente, y si Él nos perdonó mucho todos nuestros pecados,
porque no solamente se ocupó de los pasados, se ocupó de los siguientes pecados que cometemos, los siguientes errores que cometemos. Él dice que entonces no podemos nosotros dejar sin perdonar algo a alguien. 7 veces perdonaré, dice Pedro, pero el Señor contestó, no te digo 7, sino 70 veces 7. Y eso dijo Jesús, no lo dijo alguien que lo decía por decirlo. Mira, la Escritura nos dice en Lucas 23, versículos 33 y 34 de la Biblia al día. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron. Jesús quedó al centro con un delincuente a cada lado. Padre, perdónalos, exclamó Jesús, no saben lo que hacen. O sea que si hay una situación en el perdón, Jesús es el primero en pedir perdón por los demás, que los demás sean perdonados. Se lo pide al Padre, no en una situación fácil, sino en algo muy difícil. Los hombres, muchos de ellos que habían venido a Él para ser sanados, para obtener su milagro, para ver tantas proezas, ser alimentados, ahora ninguno de ellos estaba a su favor, ninguno hablaba a su favor. La multitud gritaba y pedía que lo crucificaran, que le dieran muerte, es lo que estaban pidiendo. No sin antes haberlo golpeado, haberlo insultado, haberle dado una golpiza a través de látigos que desgarraron toda su carne, todo su rostro, todo su cuerpo, de haberlo exhibido delante de la gente como si él fuera un delincuente, y cuando él no había hecho nada. Y todavía así, después de no haber hecho nada y ser llevado ante tal situación, ahora era condenado a ser crucificado, a ser muerto en la cruz, la peor muerte. Y estando ahí crucificado, sus palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que pide el Señor, que perdonemos a los demás, perdonemos a otros, porque Él, nuestro Dios y Señor, nos perdonó en Cristo Jesús. Y nosotros debemos de poner en nuestro corazón y estar pensando continuamente en Él, meditando en Él, en perdonar a otros, para que así nosotros tengamos ese perdón, ese favor de Dios a nuestras vidas, ese regalo tan grande de que nuestra deuda haya sido liquidada y Él nos haya regalado vida eterna. Colosenses capítulo 3, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Esta palabra nos dice, no nos pide que si podemos o si hay algo en nosotros que quizá pueda, sino que dice, ustedes deben de perdonar a otros porque Cristo Jesús les ha perdonado todo a ustedes. Ahora yo creo que cuando nosotros hemos recibido el perdón de alguien, cuando alguien nos ha dado esa tan grande bendición de no tomarnos en cuenta más una deuda, una ofensa, lo menos que podemos hacer con otros es hacer lo mismo, tener ese favor hacia los demás, porque nosotros hemos sido favorecidos y nosotros hemos sido favorecidos desde lo alto y no con un pago de dinero, con un pago por una deuda de algo que ya no alcanzamos, que empeñamos y ya no alcanzamos a sacar, sino fue pagado con la sangre de Jesucristo, con su cuerpo molido a golpes, con su vida derramada en una cruz como si fuera él un delincuente, y así nosotros obtuvimos ese perdón. Por lo tanto, la palabra nos dice, debemos perdonar a otros. Gracias, Señor, por tan grande bendición, que es que podamos nosotros también, como tú lo haces con nosotros, perdonar a otros. Danos, Señor, esa grande bendición. Y sé que cuesta trabajo y sé que es muy difícil muchas veces. Yo sé que inclusive en este momento podríamos estar molestos, enojados, ofendidos con alguien por su manera de ser, por lo que ha hecho en contra de nosotros. Pero nosotros debemos de tener
esa grande bendición del Padre en nuestras vidas, Cristo Jesús, Señor nuestro, y perdonarlo de todo corazón para que alcancemos nosotros también el perdón del Padre. Así que vamos a orar, vamos a platicar con Dios, vamos a ponerle esa situación de nuestro corazón. Si tú estás en esa situación, para poderle decir al Señor que nos dé esas fuerzas en Él, como las tuvo Cristo Jesús en la cruz, en ese momento tan crucial, para poder abrir su boca, porque Él no miente, y decirlo con toda franqueza, con todo el amor. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Así nosotros también le pidamos al Padre que nos dé fuerzas para perdonar a los que nos ofenden, como Él nos ha perdonado. Amado Padre Celestial, sabes, Señor, que en mí no está el perdón, Señor, como tú, que eres un Dios grande, fuerte, perfecto. Pero sé, Señor, que tú has hecho esto en mí, mostrándome, Señor, este camino tan excelente como es el perdón. Para ahora, Señor, después de recibir tu perdón, perdonar a otros. Padre, necesito, Señor, de tu amor. Necesito, Señor, de tus fuerzas. Necesito de todo ese ser precioso que es Cristo Jesús en mí, el Espíritu Santo en mí, para que no haya en mí, Señor, esa situación de odio, de rencor, sino que sea echada fuera por tu amor y pueda yo perdonar a otros. Señor, en esta hora te pido que me des fortaleza para perdonar a esa persona, Señor, que me ha sido contraria, que me ha ofendido, que me ha quitado, que me ha robado, que me ha herido, Señor, que se ha burlado de mí, que sigue aún, Señor, en su condición sin querer reconocer, Señor, el daño que me ha hecho. Pero yo en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, decido, Señor, recibir tu perdón y perdonarlo también en el nombre de Jesús. A mi prójimo, a mi más cercano, aún, Señor, y con más razón a los de mi casa, Señor. Si tengo algo en contra de mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas o algún pariente, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora te clamo y te pido, dame ese amor y esa fortaleza en ti para perdonarlo y amarlo, Señor, como tú me has amado en esa cruz. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, pues yo espero en Dios que tengas esa fortaleza para perdonar a otros, para que no guardes nada en ti, para que el Señor derrame bendiciones a tu vida, porque es lo que Él quiere hacer, bendecirte siempre, perdonando nuestras fallas, perdonando nuestros pecados, quitando toda deuda y haciéndonos libres para Él, con ese regalo tan grande que es el gozo de la vida eterna en Cristo Jesús. Seguimos este mes, seguimos guardados, seguimos expectantes a lo que está pasando y sucediendo, y nosotros nos seguimos guardando, obedeciendo para recibir el favor de Dios en nuestras vidas. Así que bendiciones, y con el favor de Dios, aquí nos seguimos viendo, aquí seguimos compartiendo la palabra de Dios para sus vidas y para nuestras vidas, que es la bendición más grande en esta vida y en la vida venidera. Hasta luego. Dios les bendiga. Una nueva canción hay en mi corazón desde que Jesús me tocó. Vida eterna tendré, yo con Él viviré, con amor mi pecado pagó. Una nueva canción hay en mi corazón desde que Jesús me tocó. Vida eterna tendré, yo con Él viviré, con amor mi pecado pagó. Oh, aleluya, aleluya.